Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada La filosofía del derecho y el pensamiento de Pierre Bourdieu, que hace parte del ciclo de capacitación en filosofía. Este gran autor ha sido uno de los pensadores más influyentes de Francia durante la última mitad del siglo XX. La diversidad de las temáticas que trabajó y el intento de llevar a la práctica la construcción interdisciplinaria de diversos objetos de estudio evidencian su gran capacidad para hacer coincidir su producción intelectual con los problemas más relevantes de la sociedad. Nació en 1930 en Denguin, en el suroeste de Francia. Realizó sus estudios en la Escuela Normal Superior en la Facultad de Letras de París. En 1981 fue designado en el puesto académico más prestigioso de Francia, con el título de profesor titular de Sociología en el Colegio Francés, cátedra que dictó hasta su muerte en enero del 2002. El pensamiento de este gran autor, Pierre Bourdieu, ha marcado una metodología aplicable a todas las disciplinas de las ciencias humanas y sociales, y es por esta razón que el día de hoy se analizará su pensamiento a partir de la normatividad jurídica y su eficacia social. Precisamente en el día tenemos hoy el honor de contar con el doctor Álvaro Hernán Moreno Durán, doctor en Sociología y magíster en modos de vida y políticas sociales y en políticas y prácticas contemporáneas del desarrollo de la Universidad de París. Especialista en estudios de América Latina con énfasis en fronteras y trabajo de campo con comunidades de la Universidad de la Sorbona de París. Escritor e investigador con amplios conocimientos y manejo de las teorías clásicas y contemporáneas de la sociología, la política, de la educación y la cultura. Doctor Álvaro Hernán Moreno Durán, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía y a la doctora María Lucero por la invitación a esta charla que voy a hacer hoy con ustedes. La doctora Diana Alexandra, quien es la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, le agradezco por esta invitación, lo mismo que a la doctora María Lucero, quien es directora de la Escuela Judicial. Bueno, en primer lugar yo quiero decirles que estoy en un calor interesante porque estoy en un pueblo, que es mi pueblo, que se llama Tocaima. Entonces, si de pronto hay algunos temas aquí técnicos de antemano, pues me disculpan, pero estamos haciendo un ejercicio de descentralización tecnológica en este gobierno en línea, y pues para todos los docentes y los investigadores a nosotros es importante probar. Es la primera charla que hago pues desde fuera de Bogotá, entonces yo creo que pues es interesante, y por lo tanto de antemano les pido disculpas si hay algún problema técnico en el transcurso de mi charla. Bueno, con relación a mi charla, yo creo que pues eso es una charla. Voy a hacer algo que vengo haciendo de ya varios años en los doctorados de la Universidad Externado de Colombia de Sociología Jurídica y el doctorado de Derecho de la Universidad Santo Tomás, a este pensador francés del siglo pasado, quien desafortunadamente falleció en el 2002, como ustedes bien lo dijeron en la introducción. Quien tiene una, digamos, presencia intelectual a nivel internacional muy importante en muchos de los campos, no solamente en el campo, digamos, de la sociología, sino también en el campo de las artes, de la economía, pero somos de los primeros que hicimos entre los conceptos de Pierre Bourdieu con relación al derecho, con relación a los temas específicos de la metodología y de lo que es la teoría. Por eso pues nos sentimos complacidos porque también hemos sido reconocidos con mi compañero Ernesto Ramírez, con quien escribimos, mi compañero de fórmula de investigación. Bueno, dicho esto, pues voy a compartir con ustedes un PowerPoint donde
sucintamente voy a tratar de hacer una presentación de lo más relevante del investigador, del derecho y por supuesto en una última parte lo que tiene que ver con el derecho colombiano, con el aporte que se ha hecho el derecho colombiano y especialmente con relación al tema de lo que es la investigación y de las nuevas perspectivas que tiene el derecho en nuestro país y en algunos aspectos del continente latinoamericano. Ya entonces vamos a compartir. Como ustedes ven, pues en esta videoconferencia voy a hablar de un tema que no es exactamente de filosofía del derecho, sino que es un tema más de la sociología del derecho. Tengo entendido que filosofía, por tratarse de una serie de charlas que ustedes están haciendo para, digamos, el público jurídico y en general los interesados. Este tema de filosofía del derecho y el pensamiento de Bourdieu, pues empiezo con contarles que es un trabajo que desde hace años venimos haciendo como investigadores, ya lo había dicho anteriormente con relación a ciertas temáticas. Tenemos un libro que creo que podemos compartir con todos ustedes, el libro de Sociología del Campo Jurídico en Colombia, que es un libro que ha tenido una buena recepción en la Facultad de Derecho de varios países como en Canadá o en México o en Italia y por supuesto aquí en Colombia. Y a partir de esta investigación pues entramos a definir lo que es el tema de la filosofía o la sociología y el derecho. El tema de la sociología que yo presento aquí lo inicio a partir de un autor italiano que fallece también en 1992, Renato Treves, en donde la nueva, digamos, circunstancias de la sociedad, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una serie de situaciones importantes y retomando tanto de los autores de comienzo de siglo como del siglo XIX, que se ya hablaba ya de algunos conceptos que acompañarían de una parte al derecho, como también de algunos conceptos que empiezan a explorar las situaciones de cambio sociales, como fueron las transformaciones del siglo XIX con la revolución industrial y posteriormente pues lo que hizo que se estremeciera el mundo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya Renato Treves propone una nueva definición de lo que se consideraba ahí el derecho y la sociología kantiana, que es la de que fuera una disciplina que pudiera interconectar varios, digamos, sistemas en donde pudieran dar cuenta no solamente del derecho por sí mismo, sino la necesidad de ir más allá de lo individual que proponía el derecho y proponer algunos elementos que a partir de la modernidad y la posterior, la posmodernidad, se daría por sentado que se necesitaba hacer análisis de nuevos fenómenos y que el derecho por sí mismo y por su, digamos, lógica interna quizá no podría dar cuenta y por eso se empieza a convertir el derecho en una materia interdisciplinaria, de ahí la medicina, de ahí el tema de la economía y por supuesto de la sociología. Entonces ya el tema no solamente era individualizar la sociedad en el derecho, sino que se trataba de un problema colectivo en donde continúa haciendo una escuela en Italia muy importante para no solamente para los italianos, sino para Europa y para América Latina, en donde muchos autores miran hacia el derecho como una posibilidad de hacer de estos puentes desde la sociología misma, como también desde el derecho hacia la sociología. Más adelante, uno de los, digamos, seguidores de entonces del gran maestro Renato Treves es el doctor Vincenzo Ferrari, quien aún vive y que todavía hace investigaciones, constantemente viene a Colombia, es invitado por la Universidad Externado de Colombia, varios de ustedes sin duda lo conocen, que ha estado en los doctorados de Derecho impartiendo pues su conocimiento con relación a la sociología. Para él, pues, como dice aquí, la sociología del derecho o derecho y sociedad, como a veces se nombra, pues especialmente toda esta sociología, por un lado, digamos, estructuralista norteamericana y teniendo en cuenta pues la proximidad con el mismo derecho utilitarista inglés, pues no significa otra cosa que la idea
de proponer el derecho en una perspectiva de la significación de lo que es la acción social, como lo bien lo define Vincenzo Ferrari en sus investigaciones. Entonces ya esa perspectiva de la acción social nos permite hacer una mirada mucho más amplia, mucho más próxima de los fenómenos, no tanto de los Estados Unidos, sino en el caso de América Latina, en donde ya nosotros entramos dentro de una órbita de análisis estructuralista, como bien lo diría el sociólogo Talcott Parsons o Robert Merton. Más adelante, pues, los mismos europeos, no sobra decir, por supuesto, que aquí hay unos latinoamericanistas que también se aproximan a la sociología de América Latina y el derecho, como el doctor Correas, que desafortunadamente falleció el año pasado en México. Varios de los abogados importantes en Colombia, pues, desde su perspectiva casi política, también hacen ciertos análisis, pero creo que para contextualizarlo en este momento, Boaventura de Sousa Santos es uno de los grandes teóricos del momento, en donde propone una vez más la necesidad de que la sociología jurídica sea el centro digamos, de atención al análisis de los fenómenos contemporáneos. De ahí que, por ejemplo, desde su postura crítica, puede hacer análisis especialmente de la periferia digamos, del mundo, de estos países subdesarrollados o en vía de desarrollo, que de una u otra manera hace una sociología, digamos, prestada, o una sociología trasplantada, como se dice desde el análisis del derecho. Entonces propone ya ciertos análisis y ciertas epistemologías que vienen del sur y vienen desde el análisis de lo que es la necesidad de corroborar la teoría jurídica con relación a los temas esenciales de la realidad de nuestros pueblos. Y por supuesto llegamos entonces a nuestro invitado, a quien nos convoca a esta charla, que es Pierre Bourdieu, como lo decían en su presentación, quien es un sociólogo francés que hace de su pensamiento, digamos, que sea muy importante a finales del siglo pasado y comienzo de este siglo, y tenga que ver con muchos áreas, sus puntos de vista, porque logra hacer, digamos, innovaciones importantes de la teoría, como es el hecho de haber juntado el tema de la psicología con la sociología, y poder, digamos, buscar el individuo y el colectivo en relaciones importantes. Son temas que, no, por supuesto, que no son nuevos, pero que tuvo digamos, la claridad de la explicación teórica y logró incidir en todo lo que son los temas universitarios, para que de una u otra manera se fuera a tomar en varias universidades. Entonces, Bourdieu no escribió mucho de derecho, curiosamente. Uno hizo varios artículos en su revista Actes de la Recherche, que es una revista muy importante de ciencias sociales en el mundo, y escribió algún artículo, que es el artículo, digamos, que tiene más que ver con el derecho, que se llama La Force du Droit, o la fuerza del derecho, que varios, digamos, estudiosos lo han tenido ya como un clásico y que nos ha servido como referencia para las investigaciones a partir de la visión de una sociología que tiene que ver, por supuesto, con su poder simbólico de una parte, pero también con su poder de decisiones autónomas, y que dependen de una u otra manera no solamente de sus propios ejercicios, sino que de las circunstancias que operan en su contexto. De ahí que Bourdieu, además de hablar de lo que era el derecho, como cuando explica aquí que el derecho es la forma por excelencia del discurso actuante, capaz por virtud propia de producir efectos, no es exagerado. Dice aquí que el mundo social, para condición de no olvidar que está hecho por él, gira en torno de ciertos principios jurídicos del derecho, que creo que ustedes lo han discutido en otros contextos de otros filósofos, y se convierte, por supuesto, en hacedor de la sociedad. El derecho es tan importante como arbitraje social, que se convierte en un principio interesante en hacer de la sociedad y en regularla, e incluso en moldearla en ciertos aspectos con relación, por ejemplo, a la legitimidad, pero a su vez
gracias al pensamiento y a su eficacia simbólica, como diría aquí nuestro abogado colombiano y sociólogo colombiano Mauricio García Villegas, sino que también esa posibilidad de principios teóricos desde su capacidad del capital simbólico hace que de una u otra manera tenga relaciones con un sistema social, que es lo que más adelante vamos a llamar el campo, como uno de los conceptos importantes de Bourdieu. Aquí dice que el derecho es un campo social en tanto conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones de agentes sociales que luchan por recursos de capital, lucha por la cual los participantes persiguen la apropiación del poder simbólico que está implícito en los textos legales. Esto es uno de los ya, digamos, novedades para el derecho del punto de vista de Pierre Bourdieu. Este tema justamente lo venimos trabajando ya hace más de 20 años, en donde pensamos que el concepto bordiano del derecho y su lógica de análisis es muy dado a proponernos resolver líos complejos de la sociedad, en el caso colombiano. Yo voy más adelante a explicar por qué este es un concepto que se adapta mucho al tema, por ejemplo, de Estado colombiano. Bueno, otro tema para continuar que debemos tener en cuenta es el tema de lo que son las fuentes teóricas de la obra. Así como ustedes han estudiado varios filósofos, Bourdieu es heredero de varios de los pensamientos franceses. De una parte, el pensamiento clásico francés de los ilustrados, de la ilustración, sigue siendo también cartesiano por ser buen francés, por supuesto. Y en sus análisis, sus fuentes teóricas se basan en los clásicos de la sociología, como es el caso de Max Weber, Émile Durkheim y Marx, donde él los tilda como amigos, como compañeros de ruta, advirtiendo que él pensaba siempre que todos estos autores y toda esta filosofía básica no tiene una parcela dentro del conocimiento, que sino se da un cierto universalismo que permite que todo el pensamiento de todos los autores, sin distinción incluso política o ideológica, son tan útiles para el pensamiento mismo que quien se atreva a sacarlo en determinado momento para una determinada investigación o un debate político ideológico, pues desperdiciaría no solamente la posibilidad de entender algún punto de vista de determinado fenómeno, sino desperdiciaría lo que él llama el gran capital científico de la humanidad, porque aquí pertenecemos todos. Eso es una apreciación muy interesante y por eso sus fuentes son varios de los temas que aquí vamos a tratar. Rápidamente podemos decir que los aportes de Marx, para ir entendiendo un tanto el tema de la perspectiva bordiana, son los conceptos de lucha de clases, pero fíjate que él hace parte de, digamos, esa racionalidad con relación a este concepto, pero se diferencia de Marx, toma distancia de Marx, en tanto que no habla de la lucha de clases como los contempló Marx con relación al proletariado, a la burguesía, la pequeña burguesía, como unas digamos, trazos monolíticos de la sociedad, sino que a partir de allí empieza a construir y a tomar distancia, en donde habla de que no hay unas luchas sociales como la plantea Marx, sino por el contrario, va a haber unas luchas muy particulares, muy sui generis, que es lo que más tarde va a llamar las teorías de los campos. Pero de todas maneras, en esos campos es donde se va a seguir luchando, pero no exactamente desde un punto de vista de la economía, como lo plantea Marx, sino desde varios otros capitales, como el capital simbólico, el capital social, o en este caso jurídico, el capital jurídico. Eso, digamos, es uno de los aportes de Marx, aunque lo toma como tal, toma distancia. El mismo concepto de capital, ustedes van a escuchar de que Bourdieu siempre habla de capital, en cierta forma pone en el círculo intelectual a hablar del capital cultural, que ustedes vienen escuchando este tiempo, capital social, muy particular, muy diferente al capital social de Fukuyama, y los capitales simbólicos y de otro índole, cuando depende de cada campo para saber de cuál capital se está hablando. Entonces ese concepto de capital, por supuesto, se hace a la analogía a la economía
marxista en el tema de la acumulación, de la suma, de la multiplicación que tiene él y de la posibilidad incluso de en determinado momento de cierta rentabilidad dependiendo del modelo que se tiene. Entonces todo ese lenguaje y toda esa, digamos, idea de lo que es el capital en economía marxista aparece, por supuesto, en Bourdieu, atendiendo también que dependiendo de la acumulación de los capitales, pues depende también de una diferenciación social. Es decir, que no solamente por el dinero hay diferencias sociales, sino también por el capital cultural, por el capital simbólico. Y cuando se habla específicamente del derecho, pues también depende del capital jurídico, que es una de las novedades que quiero manifestarle más adelante. En cuanto a Max Weber, que fue para él muy importante y sigue siendo muy importante porque Max Weber, a diferencia de Marx, le agregó un elemento esencial a sus análisis, más allá de, digamos, de la transformación del trabajo y de la economía y de la producción y de los dueños de la producción. Max Weber propone la posibilidad de que la cultura es importante, de ahí su libro interesante de la ética protestante y el espíritu capitalista, en donde, digamos, aporta a este análisis del capitalismo del siglo XIX la necesidad de tener en cuenta que, por ejemplo, el protestantismo contribuía a la acumulación del capital, cosa que pues Marx quizá lo vio, pero no se concentró en ese elemento. Y a partir de allí, pues Max Weber se convierte en su sociología reflexiva, en un analista de elementos más allá de la economía, como es el elemento de la cultura, el elemento de la religión, el tema, por supuesto, de lo que es la simbología, lo que es el tema de extras, como el caso de los carismas, de la posibilidad de explicar cómo es la manera de cooptar o la manera de poder orientar una autoridad dependiendo de circunstancias diferentes a la economía, como la situación de las experiencias que se tienen en la herencia del poder, tema que es muy importante en Bourdieu cuando habla del nacimiento de la legitimidad a partir de cuando habla, aquí va a ser definitivo, más ver en Bourdieu y por supuesto en el derecho de hablar del concepto de legitimidad, el concepto de legalidad, que más adelante vamos a ver cómo Bourdieu lo va a utilizar, pero más ver lo que hace es digamos, un aporte que Bourdieu lo toma, lo analiza, toma lo que es necesario, sí considerando que Max Weber es esencial para determinar las situaciones que explican el derecho y la sociedad contemporánea, puesto que, y es más vigente que nunca, decía Bourdieu, puesto que pudo avisorar y analizar que habían ciertos elementos con la modernidad que no se podían explicar como lo explicaron los intelectuales del siglo XIX como Marx. Y viene pues, digamos, el abuelo, diría yo, de la sociología, el padre podríamos considerarlo desde el punto de vista cronológico, que era Augusto Comte, el abuelo que es Émile Durkheim, francés también, que logró, nace en el siglo XIX, pero logró durar mucho más tiempo en el siglo XX, en donde quizás es uno de los que propone unos métodos y propone unos conceptos que hasta nuestros días siguen siendo interesantes. Tiene una posición política muy conservadora, por supuesto. Quería resolver problemas, después de la revolución se dio, pero de todas maneras sus exposiciones hizo que se tuviera en cuenta que la sociedad de todas maneras tenía una estructura, por eso es el padre del estructuralismo, esa estructura con base en la idea positiva de una estructura de un cuerpo humano en donde había unos órganos, un sistema relacionados entre sí, dependía de la forma en que se pudiera organizar de una forma, digamos, coherente, de una forma estabilizada, según Durkheim. Quien no lo hacía, de hecho, lo llamó anómico o una persona desviada social, y uno de esos órganos importantes dentro de su sociología era el derecho. El derecho, como la educación, serían los que realmente construirían una sociedad equilibrada, y valiéndonos del concepto de Augusto Comte, donde habla de orden y progreso,
pues tendrían la posibilidad la sociedad de marchar como casi un reloj, como lo pretendía Émile Durkheim. Entonces el aporte del estructuralismo, el aporte también de la posibilidad de que estas personas que están dentro de esta estructura recibieran de la misma estructura y a través de sus imaginarios tuvieran la posibilidad también de proponer ciertos ideales, creo que fue lo que tomó Bourdieu para posteriormente hablar, por un lado, de un estructuralismo que también retoma, por supuesto, de uno de los grandes estructuralistas y pensadores del siglo pasado, como fue Lévi-Strauss, del cual es el discípulo, y lo supera en tanto en que después de los movimientos sociales de mayo del 68 se toman distancia de Lévi-Strauss, de este estructuralismo supremamente, digamos, ortodoxo de Émile Durkheim, y al tomar distancia, pues surgen unas nuevas categorías, como en el caso de Edgar Morin, que habla del pensamiento complejo a partir de esta discusión del siglo pasado, de los años 60, o de los posmodernos como Baudrillard, Lyotard, Lipovetsky, o en el caso de Alain Touraine, que también habla del actor social. Para el caso de Bourdieu, pues toma de Durkheim la estructura, pero le agrega algo, como lo dice aquí, importante, que es el origen de esa estructura que por entonces no se había dado en digamos, investigar y generalizar, que es el estructuralismo genético. Yo decía, si alguien me va a comentar a mí de qué se trata mi trabajo, pues soy estructuralismo genético, que no es otra cosa que el origen de la estructura, el germen, la génesis de la estructura, que es lo que propone en cada investigación. Bueno, vamos a ver rápidamente los conceptos fundamentales de Bourdieu. Y yo en el primero, yo hablaría de lo que, para tener una posibilidad de ver cómo es un engranaje que propone su teoría, que es un tanto compleja, pero si la logramos, digamos, ver de tal manera que la podamos correlacionar, podríamos entender un poco más lo que propone. El primer concepto de Bourdieu ya aparece es el espacio social. El espacio social más no espacio geográfico. Para Bourdieu cree que sobre un espacio social se da una sociedad. Yo la relaciono mucho en mis clases con la teoría del juego, donde a diferencia pues de la pura lúdica, el juego pues tiene unas diferencias, en tanto que tiene los límites espaciales y unos límites temporales. Entonces, el espacio social es importante porque sobre ese espacio, así como lo vemos en esta gráfica, es donde se va a presentar las sociedades. Si ustedes empiezan a ver de qué manera hacemos esa relación con el derecho, nos damos cuenta que el derecho también puede tener un origen similar, desde la teoría incluso del juego, donde hay un espacio social, donde en ese espacio social hay unos individuos, y en donde esos individuos, a partir de unos intereses y a partir de una situación, se van ubicando en ese espacio social, y en ese juego pues se necesita tres aspectos elementales en la teoría del juego y en la teoría sociológica. De un lado, que surja las reglas sociales. Reglas sociales en sociología jurídica es la idea de ponerse de acuerdo unos individuos para realizar determinada circunstancia, puede ser inmediata o un poco duradera. Si es duradera, ya deja de tener una regla social simple y se convierte posteriormente en lo que es una norma. Ustedes mismos, los abogados, manejan muy bien. La norma sería, en este caso, la regla social mucho más explícita, mucho más, digamos, mejor ubicada, mejor situada y que es mucho más duradera. Y por supuesto que entre la regla y la norma vendrían al tercer paso en este espacio social un elemento crucial para los individuos, que es la conducta, que para la sociología jurídica en cierta forma es la interiorización de la regla y la norma, en donde ya no se actúa porque hay un elemento externo, digamos el caso como yo digo a los estudiantes, de un semáforo. Aquí uno no actúa porque hay una cámara o porque hay un policía para yo detenerme en la luz amarilla y por supuesto en la luz roja, sino que aunque no hubiese policía ni cámara ni nada, yo por mi conducta, por mi interiorización de la regla o la norma, actúo de esta manera. Entonces, en este espacio social, en este conjunto organizado de disposiciones, es donde se empieza a originar la sociedad y, por supuesto,
el derecho, dependiendo el contexto. Luego hay ciertos elementos del derecho que, a pesar de que es universal, necesita mirar las particularidades. Luego viene el otro concepto rápidamente, que es el campo jurídico. Yo lo he hecho, digamos, este elemento de poner el ajedrez como para que quede la noción del campo jurídico, el concepto de campo y campo jurídico. Sobre ese espacio social que sería el tablero en blanco, se sitúan unos cuadros, ¿cierto? Como el ajedrez, cuadros que están relacionados entre sí. El conjunto de ese tablero no solamente que el conjunto social que se construye en espacio. Y esas fichas, pues depende de nosotros, quiénes somos o los que estamos jugando. Y si ustedes bien ven, la mayoría aquí creo que saben jugar ajedrez, pues uno depende del punto de partida para tener las posibilidades y las estrategias en la sociedad. Si soy la torre, el caballo, el alfil, etcétera, tengo unas posibilidades. Si soy peón, pues tengo otras posibilidades. Nosotros tenemos las posibilidades sociales dependiendo del origen de clase, del origen familiar y de los capitales que hayamos heredado. Eso no quiere decir que si yo soy el peón con el mismo ajedrez, el ajedrez si permiten recorrer todo el tablero puede llegar a, como se dice en el argot ajedrecístico, a coronar, es decir, se puede volver una dama. En el sistema social, cualquier individuo puede llegar a acumular ciertos capitales y puede cambiar su origen social dentro de este campo jurídico, sea por el capital cultural. Yo propongo muchas veces la biografía en el caso de García Márquez, que a pesar de que no heredó culturalmente aspectos, digamos, desde el punto de vista escolar de sus padres, etcétera, logra ser un capitalista millonario, en tanto que es un gran conocedor de la literatura y explota lo que es el tema de su talento. O ciertas personas que por el trabajo, etcétera. Entonces, en el campo de todos estos cuadritos, si usted saca un cuadrito de esos cuadritos puede ser qué es lo que hacemos nosotros cotidianamente en nuestra sociedad. Somos profesores, pero podemos ser peatones, pero también podemos ser, digamos, empleados, obreros, todo lo que se quiera, cada cuadrito. Cuando uno va a hacer la investigación, dice Bourdieu, lo que tenemos es que determinar en cuál cuadrito es que nosotros, eso es lo que va a llamar campo, tenemos la particularidad de la investigación. ¿Cuál es lo que? Si tomamos todo este ajedrez y tomamos específicamente el derecho, pues allí no quiere decir que se quede aislado, sino por el contrario, está, como ustedes ven en estos cuadros, están interrelacionados todos, pero ese cuadro del derecho es el que vamos a estudiar. Y se aplican unos principios del campo generales. Entonces, como ustedes ven, aquí hay una estructura, aquí hay unos límites, el derecho tiene unas estructuras, ¿cierto? Tiene unos límites, tiene un origen histórico. Difícilmente, dice Bourdieu, para estudiar el derecho no se puede, digamos, olvidar de su origen, de cuándo llegó el derecho. Aquí yo he estado he tenido la oportunidad de dirigir varias tesis doctorales, más o menos 10 tesis doctorales, en donde, por ejemplo, he encontrado el derecho procesal. Y la primera pregunta que se hace uno, ¿desde cuándo surge el derecho procesal? ¿Cuándo llegó? ¿Ha cambiado desde la colonia a nuestra época? ¿Dónde surge el derecho penal, el derecho, digamos, civil? Entonces siempre ese origen nos permite saber cuál ha sido la evolución interna dentro de cada campo, cuáles son los límites entre el derecho y otras disciplinas como la política, la economía, pero a su interior cuáles son los límites entre el derecho penal y el civil, cuál ha sido la historia, las dinámicas. Entonces tiene esos elementos. También este campo jurídico permite ver, digamos, los intereses de los que son los agentes, de los abogados que internamente están allí. Por eso el libro que ustedes van a tener hoy, se van a dar cuenta que los abogados en cualquier espacio social, en cualquier contexto del mundo, tienen un origen desde el punto de vista, digamos, académico, de qué universidad es egresado. De una vez salga de esa universidad, ¿a qué lugar se propone en la sociedad? ¿Va a ser parte de las altas cortes? ¿Va a ser litigante? ¿Va a ser académico? Etcétera. Y cada universidad tiene su impronta que a su vez dentro de ellas mismas tiene un gran debate y una discusión del capital. Es una lucha permanente por un capital específico. Entonces aquí va a operar el capital cultural, opera el capital económico, por supuesto, pero hay un capital que es muy importante, que es quizá el aporte que medianamente hemos hecho en nuestras investigaciones, es lo que es el capital jurídico. Vamos a ver si lo vemos aquí, perfecto.
Entonces el capital jurídico, ya hablamos del capital económico, cultural, capital jurídico. Para nosotros, de acuerdo a la investigación, nuestra perspectiva es que el derecho, desde el punto de vista bordiano, en un campo, lo que se disputa es el capital jurídico. Y ese capital jurídico está basado en la legitimidad. Todo el gran debate del derecho internamente en su campo es buscar en esas lides jurídicas quién tiene la legitimidad de tomar una determinada decisión, ¿cierto? Está el imperio, por supuesto, del derecho, está la estructura del Estado, pero también están quienes, los actores que están allí dentro de ese campo para saber si tienen legitimidad, hasta dónde llega la legitimidad a partir de todo ese juego que tiene el derecho. Legitimidad que está basada en la legitimidad bordiana, perdón, la legitimidad weberiana. Para Bourdieu, la legitimidad, como la legitimidad weberiana, parte del principio de la creencia. Óigalo bien, esto es muy importante desde el punto de vista de la sociología jurídica, la creencia. Creer es interiorizar, es aceptar, que es así diría Max Weber, es tratar de aceptar y llegar a unos ciertos consensos de que eso es así. Por eso antropológicamente se dice en sociología jurídica, la creencia, cuando alguien cree que es así, es porque se empieza a dar unos principios de legitimidad. Mire que aquí sale una serie de elementos importantes. Si se pregunta qué es Colombia y cómo tenemos, qué tanta credibilidad tiene la sociedad colombiana en el Estado y en su estado de social de derecho y en su propio derecho. Por eso es tan complicado cuando alguien que tiene una investidura dentro del campo del derecho comete errores, digámoslo así, porque el mensaje es que se pierda confianza, se pierde credibilidad, es decir, se deslegitima desde el punto de vista simbólico. Por eso Bourdieu aquí es muy interesante saber de qué manera se puede fortalecer el Estado, pero a su vez, como tal, como buen capital, también se puede desvalorizar, se puede ir a, los estados de derecho tienen un reto constante, es velar porque su legitimidad esté intacta, porque no se deteriore. Y ahí es donde viene un juego importante el capital simbólico en su propio campo, que genere creencia, credibilidad. Si eso no se genera, surgen unos problemas complicados. Y ese problema complicado, para dejarlos, no lo puedo por tiempo explicar, pero en el caso colombiano que hemos venido explorando, es un tema que no es nuevo, pero sí es muy vigente para la discusión. Es el tema que nosotros hemos denominado, y que ya hay una tesis incluso en la Universidad de Santo Tomás, que fue una tesis laureada sobre lo que se llamó el Leviatán híbrido. Es un estado híbrido en donde parece que desde el punto de vista del análisis del derecho mismo, de las teorías, que se queda corta frente al análisis mismo de la situación colombiana. Aquí hay lugares donde no se cumple con los principios del concepto de Estado clásico. Por ejemplo, que alguien pueda ver por la mayoría o por todo el territorio nacional. Hay territorios donde no hay presencia de Estado, por uno o por dos o por tres circunstancias. Aquí pierde una posibilidad weberiana, que es el monopolio de la violencia, por un lado, que se comparte con grupos al margen de la ley que conocemos en nuestra historia, pero también hay otro problema muy bordiano, que es que también se pierde el monopolio digamos, del capital simbólico. Entonces aquí empieza a quedar entredicho y con unas grandes dificultades el tema de la legitimidad, que no solamente está en los sectores aislados de la centralidad del país, sino también dentro del mismo país, que es el problema cuando uno a diario ve en los noticieros que la gente quiere hacer justicia con mano propia. Aquí eso es muy delicado para todos los estados. Es lo que dice Bourdieu, atención a ese tema de la legitimidad, porque en la medida que un estado se legitima, es un estado que empieza a tomar otros rumbos anárquicos, otros rumbos que pueden ser para bien o para mal, diferente a lo que se propone un Estado social de derecho, como en el caso colombiano. Pasamos a otro concepto rápidamente, que es el concepto de hábito jurídico. El hábito jurídico, como decía al comienzo, ese cuadro que mostré en el ajedrez donde están los individuos, que somos nosotros, no solamente es el concepto de esa gran estructura, sino que nosotros al interior de la estructura estamos allí. ¿Qué quiere decir? Que Bourdieu trata, aquí muy próximo a la psicología, se basa en principios de Jean Piaget,
en correlación con los principios del proceso de aprendizaje y del conocimiento, de cómo se da el proceso cognitivo entre los seres humanos, que todos somos para Jean Piaget iguales, solamente que cambian los ritmos dependiendo de las edades, etc. Toma también al ruso Vygotsky, en donde considera que si bien Piaget es importante desde el punto de vista del aprendizaje, desde los principios, digamos, biológicos, también el contexto cultural es definitivo, como dice el psicólogo ruso. Estos dos aspectos son muy interesantes para entender que nosotros los individuos somos una esponja que cuando estamos jóvenes logramos absorber todo ese campo y que posteriormente cuando tenemos de razón pues logramos también aprender, pero ya tenemos unas estructuras básicas en nuestra interior, en nuestra mente. Por eso aquí define el hábito es como un sistema de disposiciones interiorizadas, o mecanismos hereditarios de socialización que son propios, pero que visto desde una perspectiva de la organización social de las normas y la regla jurídica, impone establecer un paralelo entre los hábitos generales y los hábitos específicamente jurídicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de hábitos jurídicos, queremos decir que dependiendo de la forma como al ser ciudadanos nos interiorizaron una forma de ver las reglas sociales, ese es un primer paso que se ha interiorizado, ¿cierto? Cuando éramos niños, jóvenes, pero también viene una buena parte, porque como actor dentro del campo hay actores profanos que no son profesionales del derecho y actores profesionales que son ustedes los abogados. Pero si ustedes se han puesto a pensar que cada uno de ustedes como abogado, ¿cómo se formó como abogado? ¿Cuáles fueron las disposiciones mentales que logró interiorizarse a partir de la formación de la Facultad de Derecho? ¿De qué manera se entra la ética, la moral, la perspectiva del manejo de todo lo que implica los procesos del derecho? Entonces podemos hablar en términos generales que hay un hábito jurídico profesional y un hábito jurídico también colombiano en donde en algunos aspectos es complicado porque no se han interiorizado las normas, no se han interiorizado las reglas. Y parece, esto hipotéticamente se ha visto en varios ensayos, que se ha interiorizado elementos negativos justamente. No seguir las reglas, las normas, sino por el contrario, como se dice por ahí vulgarmente, echa la norma, echa la trampa. Entonces parece que hubiese en el hábito jurídico ciertos elementos que hacen que nosotros nos comportamos específicamente y con relación al derecho en algunos aspectos de la vida cotidiana, etcétera, muy lejos de lo que son las normas. Eso sería temas, por supuesto, para investigar, son temas hipotéticos, no tenemos la última palabra, pero sí pensamos que el hábito jurídico es un elemento para tener en cuenta en investigaciones. Bueno, ya de lo de la legitimidad, pues estábamos hablando, hablamos por adelantado, hablamos de que ese era el tema de la creencia, pero estamos sometidos dentro de un capitalismo que se ha vuelto experto en generar creencias falsas. La misma sociedad de consumo, los medios de comunicación, etcétera, son los nuevos chamanes, son las nuevas formas de buscar la forma de legitimar. Entonces, a mayor legitimidad que se hace con base en una creencia falsa, en una creencia a partir, por ejemplo, de la propaganda o del marketing, ¿cierto? Hoy día no solamente hay una propaganda para los productos que se venden, no hay propaganda para la política, pero hay marketing individual, ¿cierto? Los populismos están llenos de marketing, ¿cierto? De generar credibilidad. Hay credibilidades de todo tipo, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que hay una suerte de nuevas legitimidades que son falsas. ¿Hasta dónde sea falsa o no? Ahí hay un problema. Y salen en esa triada del derecho que es la legitimidad, la validez y la eficacia. Podría uno entender que en las tres podría lograr en unos estudios específicos saber para qué nos puede servir ese tema. Yo decía al comienzo que, y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, en primer lugar nos ha servido, ¿para qué sirve la teoría bordiana en Colombia y el derecho? Cuando yo hablé de la hibridez del Estado y de las ciertas posibilidades de compartir lo más moderno con lo más atrasado de nuestra sociedad,
en donde podemos encontrar, yo le digo a los estudiantes, usted puede salir con la gran teoría del derecho, pero si lo nombran en un sitio lejano de Colombia, allí no hay quien te ampare. De pronto va a encontrar ese otro tipo de autoridad y ese otro tipo de autoridad le propone unas reglas de juego diferentes. Entonces, por eso es que se queda corta, en ese caso, el tema de la teoría. Hay ciertos fenómenos que se dan, no hay validez, porque no hay validez, eso no es eficaz, ¿cierto? Yo diría que somos unos estrategas que, así como tenemos la noción del tiempo y del espacio, de ese tema de que ahorita vengo y que nadie sabe qué puede saber ser ahorita, también hay unas aproximaciones jurídicas en donde de una parte puede ser eficaz el tema de la simbología, pero de otra parte también puede decir que es inexplicable este tipo de situación. Entonces, cuando se hace una investigación, que entre otras cosas yo subrayo que es muy importante, yo creo que, no sé, en los últimos 20 años el derecho colombiano, es una opinión muy personal, ha tenido un cambio sustancial. Antiguamente no se hablaba de investigación en el derecho, ¿cierto? Ya el derecho tiene investigación en el pregrado, tiene investigación en los posgrados, ¿cierto? Los doctorados dieron un gran impulso. El abogado ya no es un abogado solamente técnicamente, sino que también tiene la posibilidad de la investigación. Y esas investigaciones, a partir de estos elementos, por ejemplo, la teoría de los campos, permiten auscultar lo que es los estudios de caso, los estudios empíricos, la constatación de la teoría y la realidad. Entonces, eso ha enriquecido mucho porque, como decía Boaventura, de una parte hemos podido construir teoría, ¿cierto? Cosas nuevas que no necesariamente son importadas, y de otra parte hemos podido escudriñar realmente las dinámicas nuestras sociales en tanto que operamos, que se opera y que se vuelve, por supuesto, una fuente del derecho como las costumbres, etc. Entonces, el hecho de los trabajos empíricos, de los estudios de caso, en una tesis doctoral, cuando yo digo, mire, es importante que se vea que se proponen cosas nuevas en un estudio de caso colombiano, cualquiera que tomemos, proponemos cosas nuevas. Hay universalidad en tanto que tengamos diálogo con la filosofía y con la sociología internacional, ¿cierto? De tú a tú podemos hablar con aspectos nuevos, así como pretendemos hacerlo con el concepto de Estado. ¿Por qué no? Porque Colombia tiene un Estado que no es el Estado europeo. Entonces, ¿cuál es el Estado? Hay que descubrir cuáles son por qué funciona, porque eso funciona de todas maneras. Pero ¿de qué manera? Ahí es cuando hay que entrar a descubrir. Entonces, el concepto de campo, creo yo que es uno de los muchos conceptos que se puede hablar, que permite el conocimiento de nuestra realidad colombiana, por ejemplo. El concepto de hábitos permite hacer una reflexión de quiénes somos nosotros, tanto profesionales jurídicos y como personas que estamos dentro de un estado social, cómo pensamos, ¿cierto? Eso es importante. Y por supuesto que el conjunto de la obra bordiana lo que permite como es crear nueva epistemología, nuevas explicaciones, y yo creo que hemos avanzado bastante. Y en toda la facultad de Derecho de este país vemos que surgen muchas investigaciones de temas muy nuestros, que a su vez también aportan al campo del derecho, al campo del conocimiento, y que por eso pues nos damos por bien servido. Creo que muchas de las investigaciones que han hecho ustedes aquí en lo que es el grupo de estudio Rodrigo Lara Orillo, me imagino que hay una serie de investigaciones donde han aportado el derecho, etc. Es como la nueva era que estamos viendo. Este es uno de los autores, de los muchos autores que se han propuesto a este tema, en donde los grandes paradigmas prácticamente desaparecen. Ya no es los grandes paradigmas marxistas o estructuralistas, sino que depende de las circunstancias. Por eso hace un recorrido importante la estructura, lo que es el tema del constructivismo. Depende de las circunstancias contextuales, de los agentes, de las situaciones particulares que se presentan, es que podemos hablar de una nueva teoría, sin olvidar, por supuesto, que el conocimiento es universal y unos referentes que son, de hecho, que no se pueden olvidar. No sé si estoy bien de tiempo, ¿ustedes qué dicen? Que me ayuden por allá a decir si estoy bien de tiempo. Creo que pretendí ser juicioso con el tiempo. Continúe, doctor, no se preocupe. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? Lo que usted considere. Gracias, muy amable. Bueno. Entonces, yo pienso que esta charla que he tenido con ustedes la pueden corroborar, por un lado, en las fuentes que he compartido,
Pero de otro lado, no sé, estamos en mora de hacer una revisión de lo que se ha producido últimamente en el derecho colombiano. Sería interesante. Porque a veces creemos que nosotros, pues somos, muchos hablaron de un Estado fallido, esto no es, creo que es un Estado fallido. Muchos hablamos digamos, un Estado que no evolucionó, sino que se quedó, digamos, en unos estados precapitalistas. Yo creo que la hibridez no implica que se haya quedado allí, implica que hemos avanzado. Entonces, ni aceptando pues que tenemos un Estado totalmente desarrollado, Estado de Derecho, un Estado social de derecho, lo que sí preocupa es conocernos en qué funciona, cómo funciona, sobre todo en cómo funciona eso. A partir de ese cómo funciona, puede uno tomar decisiones políticas, jurídicas, y puede tomar uno decisiones sobre todo las tendencias que tenemos. Parece que no solamente eso ha ocurrido en Colombia. Nosotros estamos en un contexto latinoamericano, en donde ese contexto latinoamericano pues tiene elementos similares, podemos hacer investigaciones comparadas y nos damos cuenta que hay países como México, como los del área andina, que también tienen elementos muy similares, pues tenemos digamos, un tronco común desde el punto de vista histórico, jurídico. Entonces hay elementos que... Ahora, esos elementos, por supuesto, que se ven afectados por lo internacional. Hace unos años hicimos una investigación en la Universidad Libre sobre, utilizando los conceptos burdianos de la autonomía jurídica, porque es otro elemento que se me olvidó decir allí. Estos campos para hablar, o para decir que es campo, necesitas que tener una autonomía, y por supuesto el derecho es una de las disciplinas de las ciencias que tiene su propia autonomía. Pero la pregunta es, ¿qué tanto decisión tiene hoy día esas autonomías particulares de un país? Porque en el estudio que hicimos en la Universidad Libre, que también están el artículo aquí, más tarde los puedo yo dar el link, pues es la idea de que a veces el derecho en su campo jurídico pierde la autonomía, puesto que hay ciertas, digamos, reglas generales que no necesariamente jurídicas, sino económicas, y que hacen que se tengan que tomar decisiones porque se han dictado, ¿cierto? Yo hago una pregunta. Si por ejemplo, la edad de pensión, que tiene que regularse en cada país, previo a eso se ha hecho una investigación, un estudio de esperanza de vida, de natalidad, de las personas en un país, porque curiosamente se llega al, digamos, el mensaje de la Banca Mundial que hay que subir la edad y pues no, pero hay que subirla. Y hay que subirla aquí y hay que subirla en Argentina, en el Perú. Y ese fue el estudio que hicimos, un estudio comparado donde vimos que la diferencia entre meses y casi años era que la misma norma de subir la edad era dada por unas circunstancias eminentemente de un campo específico, que es el campo económico, que se superpone sobre el campo jurídico. Entonces, esa es una pregunta. La autonomía, ¿qué tanta autonomía tenemos nosotros en ciertos aspectos? O si no hay autonomía, sino... Entonces, aquí, como vieron en el tablero de ajedrez, también hay una lucha dentro de campos, ¿cierto? Ese es una particular. Otro tema es el tema del campo de la política y el campo del derecho. Y eso es universal, ha existido desde siempre. ¿Hasta dónde tiene la autonomía jurídica y a dónde piensa la autonomía política? ¿Cierto? Y qué hace tanto lo político que no se convierte en derecho y viceversa, y cómo de ahí depende la salud democrática de un país. Porque acuérdense que el equilibrio democrático de un país, utilizando pues los principios de los tres poderes, es la autonomía de cada poder. Cuando esos poderes se inclinan de una u otra manera por uno de los campos, si es el político, o si es eminentemente incluso el mismo jurídico sobre lo político o el económico, entonces viene lo que se llama pues, el equilibrio de poderes desde el punto de vista de lo propuesto en la dinámica de una democracia. Ahí es muy importante el campo burdiano, porque yo tomo cada uno campo y digo, bueno, cómo se están comportando y cómo este campo no se superpone en el otro. Y al romperse el equilibrio democrático, pues ya podemos todos saber qué puede suceder, y puede suceder muchas cosas dentro de esos autoritarismos, dictaduras, anarquías, etc. Entonces, ese es un principio esencial para saber la autonomía.
Y técnicamente y teóricamente, pues Bourdieu permite ver que si el campo está construido, si tiene unos límites, si tiene una autonomía, pues también cuantitativamente, si se quiere, porque Bourdieu también era dado en hacer un trabajo empírico y cuantitativo, puede medirse el equilibrio que puede tener estos tipos de democracias. Y yo creo que hay una serie digamos, de escalas para medir ciertos tipos de democracias, a ver si es más fuerte o menos fuerte, porque esto no es algo que esté perenne en el tiempo, sino que son circunstancias, digamos, políticas y económicas, y en el orden mundial y geopolítico también se da. Entonces, esto, y para ir terminando, por supuesto, ¿qué hay debajo de esa lucha? Pues él habla de los dominantes y dominados. Entonces, en todos los campos hay dominantes, desde la familia en adelante, quien domina y quien no domina. Y ahí surgen elementos esenciales en Bourdieu interesantes. Uno de los conceptos que últimamente se ha trabajado mucho es el del capital simbólico, pero la violencia simbólica también, ¿cierto? Nadie se imaginaba que nos pueden estar violentando sin que nos peguen y sin que nos insulten, sino que hay unos elementos, como el caso colombiano, en el mundial, cuando el machismo se impone, no pegando, sino ocupando ciertas posiciones del discurso y del lenguaje, que puede ser tan agresivo como dar una bofetada a alguien, ¿cierto? Entonces estos elementos del símbolo, del manejo de los símbolos en el derecho son supremamente importantes. Y por eso no se ha prestado, diría, en cierto aspecto la atención cuando yo digo, si alguien tiene la investidura en el derecho, que es el que tiene que generar, digamos, confiabilidad, y esa persona, a pesar de su investidura, logra, digamos, tomar un camino equivocado, pues se pierde el tema de la consolidación de la legitimidad de un Estado. Entonces es muy grave. No sé si hasta dónde se puede llegar digamos, hablar de la necesidad de verificar y de regular y darle a cada quien la responsabilidad, porque esto no es una responsabilidad tampoco de los que ocupan el gobierno, es responsabilidad de todos, del análisis, por supuesto, y de la interiorización de estos aspectos de los niños, de los jóvenes, de los ciudadanos, y especialmente de los que estudian derecho, que tienen una enorme responsabilidad, como lo vengo diciendo yo en varias universidades, especialmente en la Santo Tomás, de algo que llamo alfabetismo jurídico, la necesidad de dar a conocer estos principios del derecho para a largo tiempo consolidar personas que conozcan de qué se trata ser ciudadano y cuáles son mis derechos y mis deberes. Yo creo que dejo aquí para que haya la posibilidad de pronto de una o dos preguntas. Muy amable, muchas gracias. A usted, doctor Moreno, gracias. Vamos enseguida al fragmento de preguntas. Doctor Álvaro Hernán, ¿cómo puede aportar el pensamiento de Pierre Bourdieu a las decisiones judiciales? Como no solamente con Bourdieu, sino con toda la academia. En primer lugar, yo creo que el Estado, el tema de los elementos del Estado como el derecho, deben cada vez más aproximarse al conocimiento, a la ciencia, cosa que por estas épocas es diciente, ¿no? Nosotros vemos que es un gran debate que tienen los Estados Unidos, ¿cierto? Digamos, curiosamente Biden dice necesitamos poner a los científicos a resolver un problema crucial como la pandemia, porque se le había dado la espalda. Fíjense que están deslegitimando la ciencia, entre otras cosas. ¿Cómo creería yo, pues, que se puede fortalecer la rama o lo jurídico, aproximándose más a la ciencia jurídica, a las demás ciencias, y tener suficientes argumentos para generar credibilidad y, por supuesto, legitimidad? Yo creo que en todas las decisiones posibles. Creo que esa sería una de las formas, que lo han hecho y lo están haciendo, pero cada vez es mucho más fuertes en ese aspecto. Muy bien, doctor Moreno, ¿cuál es la importancia del pensamiento de Pierre Bourdieu para la academia jurídica? Bueno, como yo le venía diciendo, mire, Bourdieu es importante como pensador en general, universal, en los campos. Estudia en el campo de la medicina, de la economía, en el arte, en los medios de comunicación. Tiene 33 libros, curiosamente cada libro es un clásico, que eso no es normal en un autor, en áreas diferentes. El tema del derecho pues tiene poco, que es el tema de la fuerza del derecho y algunos escritos que hizo. Y por eso decíamos un comienzo, nosotros empezamos desde el 1990
a tratar de mirar de cómo se... Y ahora pues tenemos el tema de que hay tesis de maestría, de doctorados que nos dicen, mira, se ha hecho en Colombia un aporte desde ese punto de vista. No somos los únicos ni la única teoría. Entonces yo pienso que Bourdieu aportaría en tanto que la teoría del campo tiene ciertos elementos que nos propone hacer estudios empíricos de caso y específicos en la realidad y que no podríamos... yo a veces tengo unas ciertas discusiones también con digamos, investigadores jurídicos que somos mucho más dogmáticos. Yo creo que lo dogmático no riñe con el tipo de investigaciones, es al contrario. Lo dogmático es el alma, en cierta forma, del derecho, y lo dogmático tiene que aliarse, diría yo, con otras disciplinas para ser mucho más fuerte. De hecho, los principios dogmáticos fueron esencialmente fácticos, ¿cierto? Es decir, surge de la realidad. Entonces yo creo que ese sería el aporte teniendo en cuenta estos temas teóricos y metodológicos. Doctor Álvaro Hernán, ¿cuál es la importancia de la sociología jurídica para la administración de justicia? Bueno, yo creo que ha avanzado bastante. Ya, nosotros, por eso decimos la hibridez, no somos curiosos. Podríamos tener muchos defectos, ¿cierto? Y señalar muchos aspectos quizás negativos, pero también Colombia es exportador jurídico de conocimiento, curiosamente. Colombia en este momento vive una situación muy importante para el mundo académico y por supuesto jurídico, que es el tema de lo que es la justicia transicional, por ejemplo. Nosotros somos, por primera vez, hacemos a ciertos aspectos prácticos y ya se puede decir teóricos, inéditos. Hay una serie de investigadores del mundo que nos observan de qué manera se comporta, por ejemplo, el tema de la paz, los procesos de paz, el tema de la justicia, con todo lo que tiene, porque son fenómenos complejos, pero somos los primeros que tenemos ciertos elementos nuevos. ¿Cómo se puede observar los elementos? No se pueden observar solamente desde el derecho, ni solamente de lo político. Entonces, si ustedes ven las investigaciones, son muchas sociojurídicas en tanto que se tienen en cuenta las sociedades, las particularidades de nuestras sociedades, de nuestra cultura, los elementos culturales, los elementos de género, los elementos de las edades, los elementos de los capitales escolares que se tienen, ¿cierto? El tema indígena, todo esto nos hace rico. Entonces, el derecho, lo que tiene al investigar con otros elementos se enriquece. Yo creo que más que nunca la sociología jurídica está más activa que nunca en Colombia y tiene buenos resultados. Sin duda ustedes tienen muchos resultados ya, que no solamente es para Colombia, sino creo que son dignos de exportar al derecho internacional. Muy bien, doctor Álvaro Hernán Moreno Durán, un agradecimiento especial en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por su generosidad al permitirnos compartir su tiempo y su conocimiento en torno a esta reflexión sobre el pensamiento de Pierre Bourdieu, como quien tuvo un papel trascendental como pensador e intelectual en la segunda mitad de la década de los 90 en Francia. Y esto se debe a que sus pensamientos fueron objeto de polémicas por mantener posiciones muy críticas, muy firmes, tanto con respecto a los medios de comunicación como a la política en general en su momento. Su legado persiste no solamente desde su ideal, sino también desde la aplicación de su metodología sociológica y cómo aporta a todos los campos de las ciencias humanas y sociales, como muy bien usted lo explicaba, el alfabetismo jurídico tan necesario para ejercer una buena ciudadanía. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Despedimos con una frase del intelectual y sociólogo Pierre Bourdieu. En el caso de la sociología, sin embargo, siempre estamos caminando sobre brasas y las cosas que discutimos están vivas, no están muertas ni enterradas. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas.